Era un jueves por la tarde cuando recibí la noticia que lo cambió todo. El doctor, con una mirada solemne y distante, pronunció aquellas palabras que suenan a sentencia: cáncer. Mi mundo se tambaleó en un instante, y todo lo que daba por sentado se desmoronó. No podía creerlo, no quería creerlo, pero ahí estaba, el diagnóstico que sellaba mi destino. Salí del hospital en silencio, con la mirada perdida en la ciudad que parecía seguir su curso, ajena a mi tragedia. Me dirigí a casa con la esperanza de encontrar en mi esposo, Eduardo, el consuelo que tanto necesitaba. Me había preparado mentalmente para su abrazo, sus palabras de aliento, quizás alguna promesa de que lucharíamos juntos. Pero lo que encontré fue muy distinto. Eduardo me esperaba en la sala, vestido impecablemente como siempre, con un sobre en la mano. No necesitó decir mucho. Me extendió los papeles, y con una frialdad que me heló la sangre, me dijo que no podía pasar por eso. Que su vida no debía detenerse por mi enfermedad. El cáncer era mío, no suyo, y él no pensaba quedarse para verlo. Lo único que le importaba en ese momento era asegurarse de que firmara los documentos. Sentí como si el aire se me escapara del cuerpo. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? La rabia y el dolor se mezclaron dentro de mí, pero no tenía fuerzas para gritar, para confrontarlo. Todo parecía vacío. Y así, cuando Eduardo salió por la puerta, con la mirada fría y distante, me quedé sola, enfrentando no solo la enfermedad, sino también el abismo de mi soledad. El cansancio me venció pronto, y caí en una especie de letargo. No tenía la fuerza para luchar, ni para vivir. Estaba lista para rendirme, para dejar que el cáncer hiciera lo suyo. ¿Para qué seguir? Había perdido todo, incluso a la persona que creía me amaría en la peor de las circunstancias. Pero entonces, llegó él. Daniel, el hermano menor de Eduardo, apareció sin previo aviso. No era la primera vez que lo veía, pero nunca habíamos sido cercanos. Siempre había estado en segundo plano, opacado por la sombra de su hermano mayor. Sin embargo, esa tarde, me miró de una manera que nadie más lo había hecho. Sin lástima, sin condescendencia. Solo comprensión. No estás sola, me dijo, con una determinación que me sorprendió. Sin hacer preguntas, sin esperar nada a cambio, Daniel se hizo cargo de todo. Me llevó a médicos mejores, organizó tratamientos, y poco a poco, comencé a sentir algo que había olvidado: esperanza. No era solo el tratamiento lo que me devolvía la vida, era la sensación de que alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a estar a mi lado sin condiciones. Y ahí, entre las largas sesiones de quimioterapia y los momentos de reflexión, comencé a pensar. No podía permitir que Eduardo se saliera con la suya. Había destruido mi vida en el momento más vulnerable, pero yo no sería su víctima. Con Daniel a mi lado, me di cuenta de que no solo tenía el deseo de vivir, sino algo más, la voluntad de hacerle pagar por su traición. El camino hacia mi recuperación no sería fácil, pero tenía un nuevo propósito. Y aunque no necesitaba decirlo en voz alta, lo sabía en mi interior: Eduardo se arrepentiría de haberme abandonado. Conforme los días pasaban, mi cuerpo, aunque debilitado por los tratamientos, comenzaba a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, mi espíritu era lo que más sorprendentemente cambiaba. Cada dosis de quimioterapia, cada dolor físico, no hacían más que reforzar mi determinación. Ya no me sentía como una víctima. No, ahora tenía un propósito más claro, uno que crecía en silencio. Daniel estaba a mi lado en cada paso. A diferencia de su hermano, no intentaba distraerse con excusas ni buscaba razones para escapar. Simplemente estaba ahí, en cada sesión, en cada momento de duda, mostrándome que había alguien dispuesto a compartir mi carga. No hablábamos mucho de Eduardo, era como si el solo nombre contaminara el aire. Aún así, cada vez que pensaba en él, una chispa fría recorría mi cuerpo, alimentando algo oscuro y calculador en mi interior. Una mañana, mientras Daniel y yo tomábamos un café en un pequeño parque cerca del hospital, algo cambió en mí. Lo noté por la forma en que me miró. Su mirada, antes llena de preocupación, ahora parecía admiración. «Has cambiado», me dijo, sin rodeos. Le devolví la mirada, un tanto sorprendida. «¿Yo?
¿Cómo podía haber cambiado si sentía que estaba rota por dentro? Pero Genio vio algo que yo aún no había percibido: fuerza. En ese instante me di cuenta de que mi debilidad, mi resignación, habían quedado atrás. Lo que Eduardo me había hecho no era solo una traición, era un catalizador. Sin quererlo, me había dado la oportunidad de renacer de las cenizas de mi antiguo ser. No era el momento de hablar de planes, ni de venganzas. No con palabras, al menos. Daniel y yo sabíamos que había un pacto no verbal entre nosotros, una alianza tácita que nos unía más allá de lo evidente. Él no lo mencionaba, pero la repulsión hacia su hermano era evidente. Eduardo no solo había fallado como esposo, también como hombre. Su familia, antes tan unida, ahora lo veía con desprecio, y no porque yo hubiera dicho algo, sino porque sus acciones lo habían delatado. El cáncer había traído consigo una verdad incómoda: la máscara de Eduardo se había caído, revelando el egoísta y cobarde que siempre había sido. Sus padres lo veían con lástima, sus amigos comenzaban a distanciarse, y en el trabajo, ya no era el hombre exitoso que pretendía ser. Y yo, por mi parte, no necesitaba mover un dedo. Todo estaba cayendo en su lugar de forma natural. Pero ese era solo el principio. He pensado en algo, le dije a Daniel esa tarde, mientras nos sentábamos en una banca. Mi voz sonaba tranquila, pero había un trasfondo de determinación. Él me miró, esperando, sin apuro. Eduardo, comencé, siempre ha tenido una obsesión por controlar todo a su alrededor. Especialmente su imagen. Le di un sorbo al café, sintiendo el calor recorrer mi cuerpo. Creo que es hora de que pierda ese control. Daniel no preguntó detalles, no necesitaba hacerlo. Sabía que todo lo que estaba por venir sería una consecuencia lógica de las decisiones de su hermano. Eduardo me había tratado como un peón desechable, alguien a quien podía quitar de su vida sin consecuencias. Pero ahora, con cada paso que daba hacia mi recuperación, sentía que estaba a punto de quitarle algo que jamás podría recuperar: su reputación. Voy a regresar al trabajo, anuncié, y Daniel no se sorprendió. Sabía que ese momento llegaría. Eduardo había hecho lo posible por mantener su imagen intachable en la empresa familiar, pero yo, después de todo lo que me había hecho, tenía mucho más poder de lo que él jamás imaginó. El regreso no sería inmediato, claro está. Aún tenía tratamientos que completar, aún había días donde la fatiga me vencía. Pero estaba decidida. Daniel me apoyaría, como lo había hecho hasta ahora, pero esta vez, ambos sabíamos que mi regreso al trabajo no era solo una cuestión de recuperar mi vida. Era el primer paso para quitarle la suya a Eduardo. Y lo mejor de todo era que él no vería venir nada de esto. Los meses pasaron como un susurro. Mi cuerpo aún luchaba con las secuelas del cáncer, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Daniel siguió a mi lado, como una roca sólida, sin juzgar mis decisiones ni pedir explicaciones. Había algo en el que comprendía perfectamente lo que estaba haciendo. Aunque nunca lo dijéramos en voz alta, él sabía que mi regreso al trabajo no era solo una cuestión de autosuperación. Era algo más profundo, más oscuro. Finalmente, llegó el día en que crucé las puertas de la empresa por primera vez desde mi diagnóstico. Todo había cambiado y, al mismo tiempo, todo seguía igual. Los murmullos cesaron cuando me vieron entrar, el sonido de los teclados se detuvo momentáneamente y las miradas se clavaron en mí. Algunos parecían sorprendidos de que hubiera sobrevivido, otros, claramente incómodos, desviaban la vista. Yo caminaba con calma, sabiendo que cada paso que daba era una declaración silenciosa de mi regreso. Eduardo no estaba en la oficina ese día, lo cual me pareció perfecto. No necesitaba verlo aún. Prefería que su angustia creciera poco a poco, que se enterara de mi regreso a través de otros, que las habladurías llegaran a él antes de que yo lo enfrentara. Sabía cómo funcionaba su mente, el control que tanto anhelaba se le escaparía entre los dedos como arena. No tardé mucho en retomar mis labores, pero esta vez lo hacía con una precisión distinta. Mi enfoque era casi clínico. Cada decisión que tomaba, cada conversación que sostenía, tenía un propósito claro, aunque solo yo conocía la profundidad de ese propósito. Daniel, que también trabajaba en la empresa, mantenía su distancia profesional, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, sabía que él estaba ahí, en silencio, apoyándome.
Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, el sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y ahí estaba Eduardo. No lo veía desde el día en que me entregó los papeles del divorcio. Lucía exactamente igual, pero algo en su mirada había cambiado. Un rastro de duda, de inseguridad, cruzaba sus ojos. Quizás porque no esperaba que yo volviera. Quizás porque, en el fondo, sabía que había cometido un error. No esperaba verte aquí, dijo, su voz tratando de sonar casual, pero traicionada por un leve temblor. Me limité a mirarlo, sin responder de inmediato. De alguna manera, eso lo incomodó más. Se aclaró la garganta y, sin invitación, se sentó frente a mí. La incomodidad en el ambiente era palpable. Me alegra que estés mejor, agregó, aunque su tono no transmitía ninguna alegría genuina. Me incliné hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio, y finalmente hablé, manteniendo mi voz firme y controlada. He venido para quedarme, Eduardo. Y no solo eso, he tomado un nuevo rol en la empresa. Su ceño se frunció, claramente desconcertado. ¿Nuevo rol?, preguntó, intentando ocultar la sorpresa. Le entregué un documento que había estado esperando este momento. Era un memorándum firmado por la junta directiva de la empresa, en la cual se me asignaba una posición estratégica. Eduardo no podía creerlo. Sabía que él siempre había subestimado mi capacidad para influir en los asuntos de la compañía, y ahora, frente a sus ojos, veía que las cosas ya no estaban bajo su control. Ese era el primer golpe. ¿Cómo es que? Comenzó a tartamudear, buscando explicaciones, pero las palabras no salían de su boca con claridad. Me limité a sonreír con calma. Daniel ha estado ayudándome a mantenerme al día con los proyectos más importantes mientras estuve fuera. Me di cuenta de que tenía mucho más que ofrecerle a esta empresa de lo que pensaba inicialmente. La mención de su hermano pareció irritarlo. Podía ver la frustración en su rostro, pero no era solo por mí, era por la traición que sentía hacia su propio hermano, aunque nunca la llamaría así. Eduardo había tomado decisiones egoístas pensando que todo seguiría igual, pero ahora veía que había una nueva dinámica en juego. Me levanté de la silla, dándole a entender que nuestra conversación había terminado. Sé que tienes mucho en qué pensar, dije, acercándome a la puerta y abriéndola para él. No te preocupes, Eduardo. Todo esto no es más que una consecuencia de tus propias decisiones. Su rostro se tensó mientras se levantaba de la silla, y por un instante, nuestras miradas se encontraron. Sabía que no podía responderme. Había perdido control, y lo sabía. Eduardo salió de mi oficina sin decir una palabra más, pero pude sentir la rabia contenida en su forma de caminar. Y yo, por mi parte, no pude evitar sentir una leve satisfacción. Había dado el primer paso. Los días que siguieron al encuentro con Eduardo fueron un despliegue silencioso pero imparable de cambios en la empresa. Mi rol, ahora estratégico y decisivo, me permitió mover piezas clave en la junta directiva. No fue difícil ganarme la confianza de aquellos que, al igual que Daniel, reconocían mi capacidad y, sobre todo, veían en mí a alguien dispuesta a hacer lo necesario para que la empresa prosperara. Eduardo, por otro lado, comenzó a sentirse cada vez más aislado. En cada reunión, sus opiniones eran cuestionadas, sus decisiones, criticadas. Sabía que no podía enfrentarse directamente a mí sin quedar en evidencia. Después de todo, él había sido quien me dejó en mi peor momento, y ahora todos lo sabían. Su imagen, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, comenzaba a resquebrajarse. Una mañana, mientras revisaba unos reportes financieros, Daniel entró en mi oficina con una sonrisa que anunciaba noticias importantes. «Tenemos algo», me dijo, con un tono de satisfacción. Alzó un sobre, uno que contenía información delicada que habíamos estado investigando durante semanas. No era un secreto que Eduardo había tomado decisiones financieras arriesgadas, manipulando fondos y utilizando su posición para favorecer proyectos en los que él tenía intereses personales. Pero ahora, con las pruebas en la mano, estábamos listos para exponerlo. «¿Qué propones?», pregunté, con un tono de calma calculada. Daniel sonrió de lado. Sabía que la respuesta no sería sencilla, pero también conocía mi determinación.
Él había sido mi aliado, mi apoyo constante, y en este momento, estaba listo para dar el golpe final. Sin embargo, sabía que yo prefería una estrategia más sutil, algo que fuera más allá de simplemente desenmascararlo. He pensado que lo mejor sería que la junta directiva lo descubra por su cuenta, respondió, dejando el sobre en mi escritorio. No necesitamos mancharnos las manos directamente. Ellos mismos verán lo que Eduardo ha estado haciendo, y será imposible que lo cubran. Abrí el sobre y revisé el contenido. Movimientos bancarios, transferencias ocultas, proyectos fantasma. Todo estaba ahí, una red de mentiras tejida durante años que finalmente comenzaba a desmoronarse. Era perfecto. Deja que lo descubran, dije, cerrando el sobre. Pero asegúrate de que lo hagan en el momento adecuado. No quiero que esto parezca una simple traición de hermano a hermano. Quiero que Eduardo se sienta atrapado, que no tenga salida. Daniel asintió, entendiendo mi plan sin necesidad de más explicaciones. Sabía que esto no era solo una cuestión de exponer a Eduardo, sino de darle un golpe del cual jamás se recuperaría. Y así fue. A la semana siguiente, durante una reunión crucial de la junta directiva, los documentos fueron presentados sin que yo estuviera involucrada directamente. Eduardo, al principio, intentó negar todo, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y desesperación. Pero las pruebas eran demasiado contundentes, y cuando la junta comenzó a presionarlo, su fachada comenzó a desmoronarse. Desde mi oficina, podía escuchar los murmullos que se filtraban por las paredes, las voces elevadas y los intentos desesperados de Eduardo por salvar su imagen. Pero no había nada que pudiera hacer. Cada intento por defenderse lo hundía más. Cuando la reunión terminó, Eduardo salió del salón de juntas con el rostro pálido y la mirada perdida. Sabía que había perdido algo mucho más grande que su reputación en ese momento. Había perdido su lugar en la empresa, el respeto de su familia y, más importante aún, cualquier posibilidad de retomar el control. Está hecho, me dijo Daniel al día siguiente, mientras compartíamos un café en una cafetería cercana. La calma en su voz solo reforzaba la sensación de victoria que me recorría el cuerpo. Eduardo renunció formalmente esta mañana. No pudo soportar la presión. Asentí, mirando por la ventana mientras la ciudad seguía su curso. Sabía que este no era el final, pero sin duda era un punto crucial. Eduardo había caído por sus propios errores, pero ahora su vida, tal como la conocía, estaba destruida. No solo había perdido su carrera, sino también la credibilidad que tanto valoraba. Ahora, todo está en tus manos, añadió Daniel, inclinándose hacia mí. Él no lo sabe, pero esto es solo el comienzo. Y en ese momento, todo se estaba desarrollando a la perfección, y Eduardo, atrapado en la red que él mismo había tejido, jamás volvería a ser el mismo. Me levanté, dejando el café casi intacto sobre la mesa, y le sonreí a Daniel antes de salir. Aún queda mucho por hacer. El eco de la renuncia de Eduardo resonó en la empresa como una explosión que nadie esperaba. Aunque algunos intentaron salvar su reputación con palabras de apoyo vacías, la mayoría se distanció rápidamente, conscientes de que su caída no era un accidente, sino la consecuencia lógica de su arrogancia y mal manejo. Ahora, con él fuera, la junta directiva buscaba a alguien que pudiera ocupar el vacío dejado por su salida, alguien capaz de liderar y estabilizar la situación. Y, para sorpresa de pocos, mi nombre comenzó a sonar entre los candidatos. Los días siguientes fueron una tormenta de reuniones y decisiones rápidas. Las personas que antes ignoraban mi presencia ahora me buscaban, confiando en que mi regreso, después de la enfermedad, había sido un claro signo de fortaleza. Daniel se mantenía cerca, apoyándome como siempre, pero también consciente de que este era mi momento. Yo no lo había pedido, pero el destino había trazado el camino perfecto. Al final, la junta no tardó mucho en ofrecerme una propuesta formal. Me convertiría en la nueva directora ejecutiva. El control total de la empresa estaría en mis manos. No pude evitar sonreír para mis adentros. Lo que Eduardo siempre había deseado, lo que había intentado mantener a toda costa, ahora me pertenecía a mí. Irónico, considerando que él había creído que mi enfermedad sería el fin de todo. Una tarde, mientras terminaba de firmar los últimos documentos que consolidaban mi nuevo rol, Daniel entró en mi oficina sin previo aviso.
Traía consigo una botella de vino y 2 copas. Es oficial, dijo con una sonrisa. Lo lograste. Levanté la mirada de los papeles y lo observé por un momento. Había sido mi compañero en todo esto, mi aliado en las sombras, y aunque jamás habíamos hablado explícitamente de nuestra venganza, ambos sabíamos que estábamos en sintonía. Todo había caído en su lugar sin necesidad de largas explicaciones. Tomé la copa que me ofrecía y brindamos en silencio. ¿Y Eduardo? Pregunté finalmente, más por curiosidad que por interés. Daniel dejó escapar una risa breve. Está devastado. No tiene trabajo, su familia no quiere saber nada de él, y los pocos amigos que le quedan ya no confían en él. Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. Ha estado llamando a nuestra madre, suplicando una oportunidad de redimirse, pero ella no quiere escucharlo. No pude evitar una leve sonrisa al escuchar aquello. Eduardo, el hombre que siempre había estado tan seguro de sí mismo, ahora estaba solo y sin nada. Pero, lejos de sentirme satisfecha, me di cuenta de algo más profundo, no era su sufrimiento lo que buscaba, sino mi propio renacer. Eduardo había sido solo un obstáculo en mi vida, uno que ahora estaba completamente fuera de mi camino. Los días pasaron, y la noticia de mi ascenso a directora ejecutiva se esparció rápidamente. Las personas que antes habían confiado ciegamente en Eduardo ahora me veían como su salvadora. Yo, por mi parte, seguí adelante con mis responsabilidades, tomando decisiones firmes, guiando a la empresa hacia una estabilidad que hacía tiempo no veía. Y aunque Eduardo seguía siendo un eco distante en las conversaciones de algunos, su sombra ya no tenía peso. Sin embargo, un día, recibí una llamada inesperada. Era Eduardo. No había hablado con él desde aquella tarde en la oficina, cuando me enfrentó por primera vez tras mi regreso. Ahora, su voz sonaba diferente, quebrada, insegura. Quería verme, necesitaba hablar. Podía escuchar la desesperación en sus palabras, y aunque parte de mí quería ignorarlo, algo me impulsó a aceptar. Nos encontramos en un café discreto, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando lo vi, su apariencia me sorprendió. Eduardo, siempre tan pulcro y arrogante, ahora lucía desgastado, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos apagados. Era evidente que la vida sin el poder y el estatus que tanto valoraba lo había destruido. No esperaba que vinieras, dijo, con la voz ronca. Me encogí de hombros, tomando asiento frente a él. No sentía lástima, solo una especie de distancia fría. Lo observé, esperando que dijera lo que tenía que decir. Sé que hice mal, comenzó, su voz temblando. Sé que te abandoné cuando más me necesitabas. He perdido todo, y no sé cómo arreglarlo. Su confesión no me sorprendió. Sabía que este momento llegaría, tarde o temprano. Eduardo era incapaz de sobrevivir sin el reconocimiento de los demás, y ahora que no tenía nada, su única opción era intentar redimirse ante mí, la persona que más había lastimado. Pero no era mi responsabilidad salvarlo. Lo miré a los ojos, manteniendo mi voz tranquila. No necesitas arreglar nada, Eduardo. Lo que pasó ya quedó atrás. No hay nada que puedas decir o hacer para cambiarlo. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación. Por favor, solo, dame una oportunidad. Quiero volver a empezar. Las palabras salieron apresuradas, casi como un ruego. Me levanté de la mesa con calma, dejando la copa de café intacta frente a mí. Esto no es una cuestión de segundas oportunidades, Eduardo. Simplemente, ya no tienes un lugar en mi vida. Sin esperar respuesta, di media vuelta y me dirigí hacia la salida. A mis espaldas, lo escuché sollozar suavemente, pero no me detuve. No había más que decir, ni más que hacer. Había cumplido con mi propósito, aunque no necesitaba que él lo entendiera. Tras aquel encuentro final con Eduardo, algo cambió dentro de mí. No fue una sensación de alivio o una satisfacción inmediata. Más bien, fue como si una página se hubiera pasado, una que había mantenido abierta durante demasiado tiempo. Ya no sentía la necesidad de pensar en él, de recordar lo que me había hecho. Había alcanzado algo más profundo, paz. La vida continuaba, más brillante y serena de lo que jamás imaginé. En la empresa,
mi liderazgo había consolidado mi posición como una de las figuras más respetadas. Los rumores sobre Eduardo y su caída se desvanecían poco a poco, hasta quedar relegados al olvido, como una historia que había sido contada demasiadas veces para que alguien se preocupara por los detalles. Sin embargo, no todo estaba completamente resuelto. Daniel había sido mi confidente, mi aliado, mi pilar. Pero mientras el tiempo avanzaba, nuestra relación había tomado un matiz diferente, algo más profundo de lo que cualquiera de los dos se atrevía a reconocer. Habíamos compartido demasiado, y ahora, sin la sombra de Eduardo entre nosotros, lo que quedaba era una conexión que iba más allá de la simple complicidad. Una noche, mientras revisábamos algunos documentos en mi apartamento, noté cómo su mirada se quedaba fija en mí más de lo habitual. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era como si ambos estuviéramos esperando que algo finalmente se rompiera, que la verdad que habíamos estado ignorando saliera a la luz. Todo esto, comenzó Daniel, rompiendo el silencio. No hubiera sido posible sin ti. Y sin ti, respondí, sin dudarlo. Sabía que cada uno había jugado su papel a la perfección, pero la realidad era que nos necesitábamos mutuamente. Él asintió lentamente, pero su mirada no se apartaba de la mía. Sabes, siempre he pensado que Eduardo no era el hombre adecuado para ti, continuó, con una sonrisa casi triste. Pero jamás imaginé que las cosas llegarían a esto. Sentí un leve nudo en el estómago. La verdad que había estado evitando durante tanto tiempo finalmente estaba frente a mí. Daniel siempre había sido la figura en la sombra, el hermano menor, el que observaba desde lejos. Pero ahora, después de todo lo que habíamos pasado, él ya no era solo un espectador en mi vida. Me acerqué a él, dejando los papeles a un lado. Quizás no necesitaba un hombre adecuado, dije, con un tono suave. Quizás solo necesitaba a alguien que me viera por lo que realmente soy. Daniel me miró, su rostro cargado de una mezcla de emoción y duda. Sabía que este momento había sido inevitable, que el vínculo que habíamos construido a lo largo de mi recuperación, de la caída de Eduardo, era mucho más que una simple alianza. Sin decir más, me acerqué a él, y en un acto de absoluta confianza, nuestros labios se encontraron. El beso no fue explosivo ni dramático, sino suave, como una promesa silenciosa que había estado esperando cumplirse. No era solo la culminación de nuestra venganza, sino el inicio de algo más, algo que ninguno de los dos había anticipado. Cuando nos separamos, Daniel me miró con una sonrisa leve. Esto cambia todo, ¿no? Sí, respondí, con una tranquilidad que me sorprendió. Pero creo que ya era hora de que algo cambiara. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones nuevas. Daniel y yo habíamos cruzado una línea que ninguno de los dos podía negar, y aunque las cosas en la empresa seguían su curso habitual, nuestra relación personal había tomado un nuevo rumbo. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la reacción de su familia. Para ellos, Daniel siempre había sido el hermano discreto, el hombre que vivía a la sombra de Eduardo. Pero ahora, con Eduardo fuera de escena y Daniel junto a mí, las dinámicas familiares también comenzaron a cambiar. Sus padres, quienes habían repudiado a Eduardo por sus acciones, me aceptaron con una calidez que nunca había experimentado antes. Era como si, finalmente, las piezas de un rompecabezas caótico comenzaran a encajar. Pero en el fondo de todo este nuevo comienzo, no podía ignorar el eco distante de Eduardo. Sabía que aún rondaba por la ciudad, tratando de reconstruir lo que quedaba de su vida. Algunas veces, lo veía en la distancia, su figura desmejorada, su porte destrozado. No hablábamos, ni cruzábamos miradas. Ya no había necesidad de hacerlo. Había hecho mi elección, y él estaba pagando por las suyas. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Daniel, recibí una última señal de su presencia. Estaba sentado en una banca, solo, mirando al suelo. Lo observé por unos segundos, sin decir nada, y continué mi camino. Eduardo ya no era más que un fantasma en mi vida, una sombra que poco a poco se desvanecía en el aire. La mañana que anuncié mi renuncia como directora ejecutiva fue una sorpresa para todos, excepto para Daniel. No lo hice por cansancio ni por presión, sino porque, después de todo lo que había logrado, sentía que había cumplido mi propósito. La empresa, que una vez fue controlada por Eduardo, ahora estaba en su mejor momento.
La junta directiva estaba más fuerte que nunca, y mi nombre había quedado vinculado a una nueva era de éxito y estabilidad. Pero yo ya no sentía que pertenecía ahí. Era hora de seguir adelante. Daniel, por supuesto, entendió de inmediato. Durante semanas habíamos hablado de la posibilidad de alejarnos, de empezar algo nuevo, algo nuestro. Nos habíamos dado cuenta de que lo que compartíamos iba mucho más allá de la empresa, de la familia, incluso de la venganza. Era una conexión profunda, basada en la confianza y en el hecho de que, juntos, habíamos superado más de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Después del anuncio de mi renuncia, la junta intentó persuadirme para que reconsiderara, pero yo me mantuve firme. Ya no era necesario que yo estuviera al frente. Había dejado mi huella, y ahora era el momento de otros. En mi última reunión con la junta, les recomendé a Daniel como mi sucesor. Era lógico, había sido mi aliado en cada paso, y tenía el respeto y la habilidad para continuar lo que yo había comenzado. No necesitas hacer esto, me dijo Daniel esa noche, cuando regresamos a casa. Lo sé, respondí, acariciando su rostro con suavidad. Pero esto no es solo por ti. Es por mí. Ya no necesito estar ahí para sentir que tengo control. Mi vida ha cambiado, y ahora sé que quiero algo diferente. Él sonrió, entendiendo perfectamente. Nuestra relación había crecido, más allá del rencor que ambos alguna vez compartimos hacia Eduardo. Ahora, estábamos construyendo algo nuevo, algo que nos pertenecía solo a nosotros. Con el paso de las semanas, la transición fue más suave de lo que esperaba. Daniel asumió el control de la empresa con una confianza que me hizo sentir orgullosa, y yo comencé a explorar nuevas oportunidades, cosas que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo de perseguir. Nuestra relación florecía, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viviendo por mí, y no para superar o demostrarle algo a alguien más. Sin embargo, no todo había terminado. A pesar de mi decisión de dejar la empresa y seguir adelante, Eduardo no había desaparecido completamente de mi vida. Una tarde, recibí un sobre en mi casa, sin remitente. Al abrirlo, encontré una carta de Eduardo. Las palabras estaban escritas con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. En la carta, Eduardo me pedía una última oportunidad para hablar, para disculparse cara a cara. Mencionaba que no había podido rehacer su vida, que la culpa lo devoraba y que no sabía cómo seguir adelante sin cerrar ese capítulo conmigo. Leí la carta varias veces, evaluando lo que significaba. No sentí la necesidad de confrontarlo, ni de darle esa última oportunidad que tanto pedía. Para mí, el ciclo ya estaba cerrado. Pero sabía que, de alguna manera, esto también formaba parte de su caída final. Eduardo no podía seguir adelante porque nunca había aprendido a enfrentar sus propias acciones. Y aunque había perdido todo, no podía liberarse del peso de su traición. Guardé la carta en un cajón y no volví a pensar en ella. No era mi responsabilidad salvar a Eduardo, ni darle la paz que buscaba. Él había tomado sus decisiones, y ahora estaba solo con las consecuencias. Los meses que siguieron fueron de tranquilidad. Daniel y yo viajamos, exploramos nuevos horizontes, y comenzamos a planear una vida juntos lejos de todo lo que había sido nuestra historia. Pero un día, mientras estábamos en una playa alejada del mundo, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Eduardo. Él se ha ido, me dijo con la voz entrecortada. No pudo más. Lo encontraron esta mañana. Su voz me impactó, pero no con la fuerza que podría haber esperado. Era como si una parte de mí ya hubiera anticipado ese desenlace. Eduardo, incapaz de soportar el peso de su fracaso y su soledad, había decidido terminar con su vida. Lo siento mucho, le respondí, sin saber qué más decir. No sentía alegría por su muerte, pero tampoco dolor. Era solo el fin natural de una historia que había sido oscura desde el principio. Cuando colgué, Daniel me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué pasó? Le expliqué brevemente la situación, y él me tomó de la mano, su agarre fuerte y reconfortante. Sabes que no tienes que sentirte culpable por esto, ¿verdad? Asentí, mirando el horizonte. No sentía culpa, pero tampoco alivio. Solo una paz extraña, como si todo, finalmente,
hubiera llegado a su conclusión. Eduardo había sido el origen de mi sufrimiento, pero también, en un giro inesperado, había sido el catalizador de mi transformación. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, acariciando mi brazo suavemente. Sí, respondí, con una sonrisa tranquila. Estoy más que bien. Todo ha terminado. Nos quedamos en silencio, observando cómo las olas rompían contra la orilla. El ciclo de venganza y redención había llegado a su fin, no con explosiones ni dramatismo, sino con una aceptación serena.